¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que vio el trono de Dios, escuchó la voz de los ángeles y recibió visiones del futuro con una precisión aterradora, solo para terminar siendo brutalmente asesinado por su propio pueblo? No fue una ejecución rápida, no fue un castigo común, fue una de las muertes más crueles y despiadadas jamás registradas en la historia. Su nombre era Isaías, uno de los profetas más importantes de toda la Biblia. Un hombre con un llamado extraordinario y un final que nadie esperaría para alguien que servía directamente a Dios. Pero, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué su propio pueblo, al que intentó salvar, lo traicionó de la peor forma imaginable? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo, a un día en el que la vida de Isaías cambió para siempre. La Biblia dice en Isaías 6 que un día, mientras estaba en el templo, tuvo una visión aterradora. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. A su alrededor había serafines con 6 alas, criaturas que ni siquiera podían mirar a Dios directamente. Volaban alrededor del trono gritando: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó de rodillas. Sabía que estaba condenado. «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». Pero en lugar de morir, Dios lo purificó y le dio una misión imposible. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y sin dudarlo, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Ese momento marcó el comienzo de su destino. Dios lo estaba enviando a hablarle a un pueblo rebelde que se había alejado completamente de él. El problema era que nadie quería escuchar la verdad. El pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría, en la corrupción, en la hipocresía. Iban al templo, ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Isaías tenía que ser la voz que los despertara antes de que fuera demasiado tarde. Y aquí es donde todo empieza a torcerse. En lugar de arrepentirse, el pueblo empezó a odiarlo. Lo llamaban loco, se burlaban de él, lo rechazaban. Pero Isaías no se detenía. Dios le seguía mostrando cosas, y cuanto más hablaba, más enemigos se ganaba. Uno de los mensajes más impactantes que recibió fue una profecía que cambiaría la historia del mundo. Isaías 53 describe con detalle algo que sucedería cientos de años después. Habla de un hombre que sufriría en silencio, que sería golpeado, herido y despreciado, que cargaría con los pecados de todos, pero que no abriría la boca para defenderse. Estaba describiendo a Jesús, siglos antes de que naciera. Y eso no es todo. Isaías también habló de Babilonia. Advirtió que, si el pueblo no cambiaba, un enemigo vendría y lo destruiría todo. Pero nadie le creyó, porque así funciona el mundo. La verdad incomoda. Isaías había sido llamado por Dios, había visto cosas que pocos han visto, pero su misión lo estaba llevando directo a su propia destrucción. Porque su mayor enemigo no era un ejército extranjero, no era un rey pagano, era su propio pueblo. Y entre todos los que lo odiaban, había un hombre que se convertiría en su verdugo, el rey Manasés. Manasés no era cualquier rey, era el peor gobernante que Judá había tenido en su historia. Su reinado estuvo marcado por una maldad que superó a todos los anteriores. Llenó el templo de ídolos paganos, sacrificó a sus propios hijos en fuego, consultó magos y hechiceros y persiguió a todo aquel que hablara en nombre de Dios. Para él, Isaías era un obstáculo. El profeta no dejaba de advertirle sobre el juicio de Dios, no dejaba de confrontarlo, hasta que Manasés tomó una decisión. Isaías tenía que morir. Y no de cualquier manera. Manasés quería hacerlo sufrir. Quería dar un mensaje claro a todos los que se atrevieran a desafiar su autoridad. Así que envió a sus soldados. Isaías supo que venían por él. Y aquí es donde su historia toma un giro aterrador.
Corrió, intentó escapar, se adentró en el desierto buscando un lugar donde esconderse, pero no había refugio para él en esta tierra. Encontró un árbol hueco, se metió dentro, esperando que pasaran de largo. Pero los soldados de Manasés lo encontraron, y lo que hicieron con él fue más cruel de lo que cualquiera podría imaginar. Aquí es donde todo se pone peor. Isaías no fue apedreado, no fue colgado, no fue decapitado. Lo que le hicieron fue tan inhumano que solo se menciona en textos antiguos, porque era demasiado atroz para aparecer en la Biblia. En la siguiente parte, descubrirás el destino final de Isaías y cómo su muerte sigue resonando hasta hoy. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que en el mundo de hoy la verdad sigue siendo silenciada como en tiempos de Isaías? Dale like y comparte esta historia con alguien que necesita escucharla. Nos vemos en la siguiente parte. Isaías sabía que lo estaban buscando, sabía que el rey Manasés había dado la orden, pero aún así no dejó de hablar. Día tras día siguió advirtiendo al pueblo. Dios les estaba dando una última oportunidad. Judá será destruida si no se arrepienten. Serán llevados cautivos a Babilonia. El Señor no soportará más su rebelión. Pero la gente no quería escucharlo. Prefirieron seguir viviendo en su engaño. Preferían una mentira cómoda a una verdad dolorosa. Y cuando los soldados llegaron a buscarlo, nadie lo defendió. Nadie. El profeta que había dedicado su vida a advertirles, a interceder por ellos, fue abandonado. Así funciona el mundo. Mientras hables lo que la gente quiere oír, te celebran. Pero en el momento en que dices la verdad, te dejan solo. Isaías huyó, corrió al desierto buscando un lugar donde esconderse. Su respiración era agitada, el sudor empapaba su rostro. Sabía que lo estaban siguiendo, y entonces lo vio. Un árbol hueco, lo suficientemente grande como para esconderse dentro, era su única oportunidad. Se metió rápidamente, pegó la espalda contra la madera y contuvo la respiración. Los soldados estaban cerca. Los escuchó gritar su nombre. El sonido de sus pasos golpeando el suelo seco. Por un momento pensó que pasarían de largo, pero de repente todo quedó en silencio. Un silencio espeso, amenazante. Isaías cerró los ojos. Sabía lo que venía. Los soldados no lo sacaron del árbol. No necesitaban hacerlo. Uno de ellos ordenó traer una sierra gigante, y sin decir una palabra, empezaron a cortar el árbol. Desde afuera, los soldados se reían. Sabían que dentro de ese tronco no solo había madera. Isaías no gritó, no suplicó. Sabía que su tiempo había llegado, pero mientras la sierra cortaba la madera, su mente no estaba en el dolor, estaba en el Señor. Pensó en la visión que había tenido años atrás, en el trono de Dios, en los ángeles cantando, y supo que estaba a punto de regresar a ese lugar. El tronco cayó, su cuerpo quedó partido en dos. Así terminó Isaías, no con una gran batalla, no con un juicio público, sino aserrado dentro de un árbol, solo, abandonado por su gente. Los soldados de Manasés pensaron que con eso lo silenciarían, pero se equivocaron, porque la verdad no muere y su mensaje sigue vivo hasta hoy. ¿Te das cuenta de lo que significa? El mundo sigue igual. Los que hablan la verdad siguen siendo perseguidos, no con sierras, no con espadas, pero sí con burlas, con desprecio, con aislamiento. La historia de Isaías no es solo un relato del pasado, es un reflejo del presente. En la siguiente parte vas a ver qué pasó después de su muerte y cómo el juicio que él profetizó cayó sobre aquellos que lo traicionaron. ¿Sigues aquí? Entonces dime, ¿crees que hoy en día la verdad sigue teniendo un precio? Responde en los comentarios y comparte esto con alguien que necesita escuchar la historia de Isaías. Isaías estaba muerto,
Pero su muerte no fue el final, porque cuando un hombre de Dios cae, el juicio cae con él. Los soldados arrastraron los restos del profeta y los enterraron como si fueran basura. Manasés había ganado, o eso pensó. Porque la historia no termina aquí. No se puede asesinar a un profeta de Dios y salir impune. Judá pensó que podía seguir como si nada, pero la cuenta regresiva había comenzado. Las palabras de Isaías seguían flotando en el aire, como una maldición que nadie podía ver, pero que ya estaba en marcha. Los sacerdotes seguían con sus rituales falsos, los comerciantes seguían vendiendo sus productos, los reyes extranjeros seguían firmando tratados con Judá. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Primero fueron los rumores. Ejércitos extranjeros se están moviendo. Hay una fuerza oscura avanzando hacia aquí. Dicen que vienen por todo. Y entonces la sombra de Babilonia apareció en el horizonte. Los ejércitos de Nabucodonosor no eran como otros, no negociaban, no hacían pactos de paz, eran una fuerza de destrucción total. La gente comenzó a entrar en pánico. ¿No era esto lo que Isaías había dicho? ¿No advirtió que si no se arrepentían, Babilonia los destruiría? Sí, y ahora estaba pasando. Los muros cayeron. Las casas fueron incendiadas, las familias fueron separadas a la fuerza. El templo, el lugar donde Isaías vio a Dios, fue reducido a cenizas. Nadie se salvó. Los que se burlaban de Isaías, los que se quedaron callados mientras lo mataban, los que pensaban que podían desafiar a Dios sin consecuencias. Todos cayeron. Pero, espera. Hay un detalle más. El rey Manasés, el asesino de Isaías, el hombre que se creyó intocable, también cayó. Los babilonios lo capturaron, lo encadenaron, lo arrastraron como un perro por las calles de su propio reino, y aquí es donde todo toma un giro inesperado, porque en el peor momento de su vida, Manasés hizo algo que nadie vio venir. Se arrepintió. Sí. El hombre que asesinó a Isaías, el peor rey de Judá, cayó de rodillas en una celda oscura y clamó a Dios. ¿Y adivina qué? Dios lo escuchó. Dios lo perdonó. Porque así es Dios. Él no mide el pecado como lo medimos nosotros. El mundo habría condenado a Manasés para siempre. Pero Dios vio su corazón y le dio una segunda oportunidad. Aquí es donde todo explota en tu mente. Si Dios perdonó a Manasés, ¿qué pasó con la gente que simplemente se quedó callada? Porque hay algo peor que ser un enemigo de Dios, ser tibio. Manasés fue perverso, pero al menos tomó una decisión. La gente de Judá simplemente dejó que las cosas pasaran. Vieron la maldad y no hicieron nada. Vieron morir a Isaías y no dijeron una palabra, y al final también fueron destruidos. La historia de Isaías no es solo una tragedia del pasado, es un espejo del presente. Hoy, la verdad sigue siendo incómoda. Hoy, los que se atreven a hablar son perseguidos. Hoy, la mayoría sigue eligiendo el silencio. Pero la historia deja algo claro. Dios nunca olvida. Dime algo. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en Judá? ¿Habrías hablado o te habrías quedado en silencio? Responde en los comentarios y envía este mensaje a alguien que necesita abrir los ojos. Isaías murió, pero su historia no terminó en ese árbol. Su muerte fue un mensaje, un grito que resonó a través de los siglos, porque su destino no fue único. Los que dicen la verdad siempre terminan perseguidos. Los que desafían el sistema siempre pagan un precio. Pero la pregunta es, ¿quién paga el precio más alto? ¿El que habla y es castigado o el que calla y ve todo arder? La gente de Judá creyó que al deshacerse de Isaías, el problema desaparecería. Pero la historia los destruyó. Se quedaron callados cuando el mal avanzaba. Se quedaron callados cuando su profeta era asesinado. Y cuando el castigo cayó, no hubo nadie para defenderlos. Aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque la historia se repite.
Hoy en día, los Isaías siguen existiendo. Los que se atreven a decir la verdad en un mundo que solo quiere mentiras bonitas. Los que advierten del peligro mientras todos los demás viven en su burbuja. Y los que callan siguen siendo mayoría. La mayoría siempre se queda en silencio, porque es más fácil, porque no duele, porque creen que si no hacen ruido, todo estará bien. Pero no es así. Nunca es así. La Biblia no tiene miedo de mostrarnos lo que pasa con los que deciden no hacer nada. Jesús lo dejó claro en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los tibios son los peores, porque piensan que pueden evitar la guerra simplemente no eligiendo un bando. Pero no elegir ya es elegir. Y la historia es brutal con los que prefieren quedarse en la sombra. Los que callaron cuando Isaías fue asesinado fueron los mismos que murieron cuando Babilonia llegó. Los que prefirieron ignorar la verdad fueron los mismos que vieron su mundo derrumbarse. La lección es clara. El que calla también paga el precio. Hoy en día el mundo está lleno de Manasés, gente que hace lo que quiere sin temor a Dios. Pero también está lleno de los que se callan y cuando todo explote, serán los primeros en caer. La historia de Isaías no es solo un relato del pasado, es una advertencia del futuro, porque los Isaías siempre hablarán y los Manasés siempre los querrán destruir, pero el mayor peligro son los que solo observan. Así que ahora la pregunta es, ¿quién eres tú en esta historia? Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, yo no me quedaré callado. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esto, porque hoy, más que nunca, el mundo necesita a Isaías. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un siguiente video. Dios te bendiga.